Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor en esta mañana por este tiempo hermoso de alabanza. Gracias damos al Señor por su iglesia sostenida por Él en este lugar. Y vamos en esta mañana a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos avanzando en esta hermosa carta y ya hemos atravesado el capítulo 3 y estamos en condiciones de comenzar el capítulo 4. Y verdaderamente el apóstol Pedro nos ha dado una enseñanza muy profunda sobre cómo atravesar las pruebas en la vida de una manera piadosa. Y el ejemplo que ha puesto justamente es el del sufrimiento de los creyentes perseguidos en aquella oportunidad. Vamos a ir entonces a 1 Pedro capítulo 4 y vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al versículo 6. En esta mañana voy a predicar un sermón que se titula Enfrentando el padecimiento injusto con una mente piadosa. Enfrentando el padecimiento injusto con una mente piadosa. Y el sermón va a contener dos puntos principales. El primero es comprendiendo la actitud de Cristo, que se extrae del versículo 1 del párrafo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y el punto número 2 del sermón se titula Comprendiendo la voluntad de Dios. Se extrae del versículo 2 que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Pedro nos está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Este es el párrafo que nos va a mantener abocados en este sermón y en el próximo. Y tiene una conexión directa, mis amados, con todo lo que el apóstol viene enseñando. El apóstol viene enseñando justamente que el creyente debe padecer llevando una vida fiel, mostrando a Cristo en medio de la prueba y del dolor.
Pedro viene enseñando que el propósito de Dios es este. Hemos sido llamados a padecer por Él y a seguir sus pisadas. Pedro tiene esta carta como un aliento para ellos, llamándolos a que la fidelidad de ellos esté permanente y constante, a pesar de la opresión y a pesar del ataque de los que los aborrecen. En el párrafo que acabamos de leer, está mencionado justamente que hay un ultraje de toda la sociedad impía para con los que aman al Señor. Pero entonces Pedro les está diciendo, ya que la voluntad de Dios es que padezcan, ya que son llamados a sufrir como Cristo sufrió, ya que ustedes están experimentando en carne propia el ultraje de un mundo que los aborrece porque ustedes viven en santidad, les voy a dar la herramienta más eficiente para que puedan atravesar de manera fiel esa prueba, mostrando a Cristo, y es que se armen del mismo pensamiento que Cristo tuvo para llegar a la cruz. Toda la carta viene hablando del padecimiento de ellos. Primera Pedro 1, capítulo 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Capítulo 2, versículos 19 al 23. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 4, versículos 14 al 19. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5, cerrando la carta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toda la carta gira alrededor de esto. La iglesia está en medio de una opresión hostil. El mundo aborrece la santidad. El mundo aborrece al que aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el mundo ama pecar cómodo. La carta de Pedro nos llama justamente a que vivamos de una manera piadosa y fiel en medio justamente de la opresión de un mundo
que nos aborrece. Él les escribe para que sepan y para que estén capacitados en cómo enfrentar esas pruebas, ya que esto es esencial para el crecimiento y el gozo de la vida de los creyentes. Estos versículos en consideración son como una invitación por parte de Pedro a la fortaleza, a la decisión, a la firmeza que los creyentes deben tener para enfrentar el padecimiento de la persecución a causa de la justicia. Y usted me dice, pero es que, mire, la verdad que yo no tengo ningún tipo de señalamiento del mundo. Es más, cuando estoy en medio de ellos, paso como uno más. Bueno, ese es el grave problema. Revisa tu santidad. Revisa tu entrega a mostrar a Cristo, porque cuando el creyente muestra a Cristo, es allí en donde arrancan los problemas. El mundo no va a molestar al cristiano cobarde que nunca dice que lo es. El mundo no va a atacar al creyente que nunca predica, porque no les molesta. El mundo no va a oprimir a la persona que no vive en santidad, porque pasás como uno más de ellos. Te vestís como ellos, escuchás su música, hablás como ellos, vas a los mismos lugares que ellos. Hay creyentes que frente a esta predicación suelen decir, pero esto es como que no es para mí, porque en realidad a mí no me pasa esto en el mundo. Y siempre mi respuesta es la siguiente: discúlpame, ¿no será que te estás pareciendo al mundo? ¿No será que estás tan escondido que el mundo no se da cuenta de quién sos? Estos versículos en consideración son un llamado al fortalecimiento en nuestra mente para copiar la disposición de Cristo a ir hacia la muerte para conseguir un triunfo. Pedro no les está hablando simplemente del insulto, de la mirada hostil, de que lo están haciendo a un lado. Pedro les está hablando directamente de la posibilidad de que sean encarcelados y martirizados. Ahí se prueba la realidad del amor por el Señor. Y es por eso que la palabra clave en el párrafo que tenemos que desarrollar del capítulo 4, del 1 al 6, es la palabra armaos. Es un párrafo de capacitación. ¿Cómo podemos lograr atravesar la prueba de esta manera fiel? Armaos. Y esto es así porque de esa armadura mental es de donde surgen todas las motivaciones. Justamente de allí surge la orden de sumisión al padecimiento injusto. Este verbo en el original significa protegerse con armas. También significa ponerse como armadura. Y en ambas ocasiones significa estar preparados para la batalla. Una mente adecuada a la batalla real que nos toca vivir. El propósito de Pedro entonces es que entiendan que nuestra actitud frente al padecimiento injusto se fortalece cuando nuestra mente piadosa comprende al menos 4 cosas que están en ese párrafo. 2 las desarrollo hoy, las otras 2 en el próximo sermón. ¿Cuáles son las realidades en las que nuestra mente debe estar fuerte? Primero, la actitud de Cristo. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros
también armados del mismo padecimiento. Mira, si vos estás pensando que acá en la vida la vas a vivir fácil y que el Señor te ha puesto acá para que disfrutes hasta el último momento, creo que tu mente se equivoca o que no entendés lo que es ser un cristiano. Al menos no entendés lo que es ser un cristiano fiel. Con esto no quiero estar diciendo de que el Señor no quiera que disfrutemos algo en la vida, pero el punto es que nuestra mente tiene que estar armada de que en la carne el creyente tiene que pelear contra el pecado y soportar la opresión hostil de un mundo que le aborrece. Y le aborrece porque usted ama a Dios. En segundo lugar, debemos armarnos del pensamiento de cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y es lo que vamos a desarrollar en el segundo punto. Es lo que justamente en el versículo 2 nos dice Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, debemos estar armados con un pensamiento piadoso en cuanto a la transformación de nuestro pasado. Que el Señor ha transformado todo nuestro pasado y no podemos vivir anclados a la manera de vivir que teníamos en el pasado. Y en cuarto lugar, debemos tener una mente piadosa en entender nuestra esperanza de gloria futura. Entonces, el párrafo nos da 4 secretos en donde nuestra mente tiene que estar armada. Primero, la actitud de Cristo frente al padecimiento en la carne. 2, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? 3, ¿cuál es la transformación que el Evangelio ha hecho de tu pasado? 4, ¿cuál es la gloria futura hacia la cual tú vas? Si tu mente está débil en esto, no vas a saber qué hacer con el sufrimiento del día de hoy. Es como que no lo esperabas. Y es como que tu mente realmente no está armada en ese pensamiento. Entonces, punto número 1, comprendiendo la actitud de Cristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es una afirmación categórica. Él nació para sufrir. Él nació para derrotar el imperio de Satanás que está comandando este sistema. Él nació en constante oposición de los gustos, placeres y objetivos de una vida que no pretende glorificar a Dios. ¿Saben lo que dice Pedro? Vosotros también armados del mismo pensamiento. Y mi pregunta es esta, ¿entendés esto? ¿Cuál es tu pensamiento? No, pastor, dejar esto que me gusta es muy difícil. La verdad que ese precio ya no me está gustando en la iglesia pagar. No me olvido nunca cuando éramos muy jovencitos, recién empezábamos nuestro noviazgo con mi esposa. Y una persona, una chica amiga de ella, llegó a conocer la iglesia a donde estábamos y ella le predicó, pero cuando la llamó a ser de Cristo, la respuesta fue, no, si ser de Cristo es dejar todo lo que yo hago, el baile, el mundo y las cosas que a mí me gustan, déjame tranquila, yo me quedo acá donde estoy. Decime, ¿estás armado con el pensamiento de que si estás en la carne, tu vida proyecta al Cristo que peleó contra el imperio de Satanás? ¿Lo entendés o no lo entendés? Ser cristiano no es simplemente venir y estar en una iglesia reformada.
Ser cristiano es vivir cada instante de la vida en una guerra mortal contra el pecado y el mal. Mortal. O los matás o te matan. Ese es el ímpetu de la palabra en el original. No simplemente decir, bueno, sí, la verdad que hay que asumirlo, che. La verdad que no es tan fácil como pensaba. Pedro viene enseñando que Cristo soportó en la cruz el mayor de los sufrimientos. Pedro viene enseñando con este párrafo que Él entregó su vida al juicio divino, muriendo por los injustos, cuando Él era justo. Pedro con su enseñanza deja en claro que Cristo logró allí el mayor de los triunfos, el único que pudo derrotar el pecado y su poder condenador, liberando a los creyentes de sus consecuencias. Pedro enseña que Cristo Jesús en la cruz logró su triunfo sobre las fuerzas del infierno y sobre el poder de la muerte. Por lo que la cruz de Jesucristo es la más fiel comprobación de que el sufrimiento injusto puede llevar a la victoria sobre las fuerzas del mal. Esa es tu vida, mi hermano. Ármate de ese pensamiento. Cuando uno en la vida dice, yo quiero estar lleno de Cristo, ¿qué interpretas por eso? ¿Qué interpretas? ¿Será alguna porción de Él? ¿Qué interpretas? Es esto. Pues estás lleno de Cristo cuando seguís sus pisadas. Sus pisadas fueron dolor por estar en contra de un sistema que aborrece a Dios. Y créeme, mi hermano, la iglesia moderna tiene una buena porción del mundo metida dentro y no lo quiere ver. Y saben una cosa, cuando nos enfrentamos a esta realidad, lo primero que decimos, no, eso es legalismo. Con esa frase, hay un montón de creyentes que vienen abriéndole las puertas a una cultura contra la cual no luchan. Todo es legalismo. Por eso te podés vestir como ellos, por eso podés seguir la vida que ellos hacen, porque todo es legalismo. Y como estamos en la gracia, permitamos todo. No, hermano. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármate del mismo pensamiento. Porque el que padeció en la carne, terminó con el pecado. Pedro entonces aconseja a los creyentes y les dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, como creyentes los llama a que tengan la misma mente de Jesús. Cuando Cristo padeció en la carne, no hizo otra cosa más que morir. No jugó a sufrir. Concretó un acto, el peor de todos, el que todo el mundo escapa y huye. Murió. Y esto que voy a contar es un poco, quizás gracioso, pero fue real. Una mañana entra un hombre a una barbería y se sienta en un sillón, el sillón de la barbería, y el que lo afeitaba y le cortaba el pelo habitualmente era un creyente muy fiel que le encantaba predicar. La persona que se sentaba le predicaba. ¿Vieron ustedes que cuando se afeita con la navaja, el barbero la afila la navaja
Y él arrancó su predicación, le había puesto la pasta blanca, toda la cara llena de pasta, y cuando le arrima la navaja le empieza a predicar y le dijo: ¿estás preparado para morir? Se levantó y salió corriendo. Ojalá todos predicásemos como él, ¿no? Pero claro, cuando él vio la navaja cerca de la yugular, no fue muy apropiada la manera de empezar la predicación, ¿no? Y se fue. ¿Sabe, mi hermano? ¿Usted está preparado para morir? ¿Está dispuesto a morir, a dar su vida por Cristo? El ímpetu de la carta es este aquí. Debemos ser reales. Nos hemos acostumbrado lamentablemente al evangelio facilista. Un evangelio que realmente tolera y permite las cuestiones culturales antibíblicas y diabólicas, y estamos conformes con ellas. Nuestra vida es una vida que debe seguir los pasos de Cristo. Él nació para padecer en la carne, luchando en contra del pecado. Y los creyentes debemos armarnos del mismo pensamiento. Cuando Cristo padeció en la carne, murió tal como estaba profetizado y debía cumplirse en él. En el antiguo pacto, el profeta Isaías habla y dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo cual queda confirmado por el relato del Evangelio de Mateo, en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él murió. Y esto lo hizo en cumplimiento del plan divino de redención. Lo que ocurrió cuando Cristo fue llevado a la cruz es que el Padre lo hizo pecado y maldición por todo aquel que cree. Como lo explica Pablo cuando escribe a los Gálatas y dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto quiere decir que Él vino, tal como Pablo dice, en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Pero Él condenó al pecado en la carne. Esto significa que en su encarnación Cristo sintió injustamente toda la fuerza de la maldad del pecado. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, Cristo ganó para sus santos la salvación eterna. Y para sí mismo ganó el honor eterno y la permanente alabanza de todos los que le adoran en la gloria. Debido a esto es que Juan escribe en el Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14, como abriendo el escenario de la alabanza celestial y plasmándolo en una hoja. Él dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Debido a esto, es que Pedro apela como recurso para la capacitación de los creyentes de que se armen del mismo pensamiento. El pensamiento que se manifestó a través del sufrimiento y de la muerte de Cristo. No significa otra cosa que tener la misma actitud que Él, el mismo propósito que Él, caminar y vivir bajo el mismo principio que Él, ir en contra del poder del pecado. Esa debe ser tu vida actual. Y si te atacan los pecadores y si te aborrecen por vivir en santidad,
armarte de ese pensamiento. A Cristo le hicieron peor que a vos. No es otra cosa más que una plena disposición del creyente, no a venir a congregarse y a dejar de dormir la siesta o las comodidades. No, mucho más. Es la disposición a morir, si fuera necesario por Él. Y ese es el punto. En tanto y en cuanto el cristianismo nos toca algún sitio de la comodidad, se nos cae a pedazos el amor por ese Cristo. ¿Qué está pasando? No estamos armados del mismo pensamiento. ¿Estás dispuesto a morir por Él? Ah, pero pastor, eso pasaba antes. Pará. Si invadiera China y te exigen que insultes a Cristo y te negues con un fusil en la sien, ¿qué haces? ¿Estás dispuesto? Puesto que Cristo ha padecido en la carne por vosotros, armaos del mismo pensamiento. Para Él es todo o nada. O todo o nada. No sirve la mitad. En la vida cristiana nunca sirvió la mitad. Toda la Escritura habla de dos polos, sos o no sos, camino ancho, camino angosto, cielo, infierno, frío o caliente. La mitad es un vómito. No sirve la mitad. ¿Estás dispuesto a luchar en contra del pecado por causa de Cristo? Puede ser tu lucha interna, como puede ser la opresión de los que odian a los que viven en santidad. Pedro está hablándole a los creyentes que tengan la disposición a morir por Cristo, debido a que los cristianos saben que la muerte produce la más grande victoria. Ellos creían en el Cristo que murió, pero no estaban dispuestos a morir como Él murió por ellos. Es lo que Pablo le expresa a Timoteo cuando escribe en la segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo creyente sabe lo que Cristo logró con su muerte. Y Pedro está llamando a que entiendan que la misma disposición que Cristo tuvo para morir es la que deben tener ellos. Porque así como Cristo, con su muerte, logró un triunfo de profundidad eterna, de la misma manera la disposición tuya en luchar en contra del pecado y en estar dispuesto a morir si fuese necesario por Cristo, logrará que tu vida sea para la gloria de Dios y evidentemente un testimonio para con el mundo. Pedro no hace otra cosa más que replicar la misma enseñanza que el Señor les dio a ellos cuando les dijo, y está registrado en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe una cosa? Uno interpreta este texto que la cruz es lo que me toca vivir por la familia en la que vengo, lo difícil que está el barrio, la inseguridad que hay en la nación. No. El sentir de la enseñanza de Cristo es tomar su cruz, es copiar mi disposición a morir. Toma tu cruz, así como yo fui a la cruz. Es la disposición a darlo todo por Él, aún hasta la propia vida. Y entonces vení y seguime. Esa es la vida del cristiano, una vida en donde tu propia vida está sujeta a Él.
y si es necesario darla, la tenés que dar. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y todo este lenguaje significa que tomar la cruz por amor a Cristo no tenía ningún significado místico. Sus oyentes originales sabían que él se refería a la posibilidad de que por la causa de la justicia podían ser ejecutados en una cruz. Y de hecho, el mismo escritor de la carta, Pedro, murió crucificado cabeza abajo. Ellos decían que debían confesar que Jesús era el Señor, a costa de cualquier precio, incluso si eso significaba morir, y físicamente por su causa. Pablo entendió profundamente este principio y se los enseñó a los corintios cuando les dijo, y está en 2 Corintios 4 del 8 al 12, fíjense en cuál era la vida de Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y este es el único secreto por el cual miles de mártires a lo largo de toda la historia de la Iglesia han estado dispuestos a morir por Cristo. Simplemente porque se dotaron o se armaron del mismo pensamiento que tenía Jesucristo: ser fiel al Padre a cualquier costo, sabiendo que la cruz precede a la corona. Esto significa que cuanto mayor sea el sufrimiento mayor es la recompensa. Todos los mártires supieron que el mayor triunfo de todos está en la muerte. Todos. Esos murieron contentos. Porque los creyentes que han muerto han terminado con el pecado. Todos los creyentes pueden y deben enfrentar la muerte con la misma actitud que tuvo el Señor. De modo que cuando éste venga, ellos habrán entrado en una condición de eterna perfección, santa, totalmente libres de las influencias y de los efectos de todo pecado, tal como Pablo se encarga de decírselo a los corintios cuando les escribe. En 1 Corintios 15, 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y todo esto es debido a que Jesús es el precursor que aseguró la victoria total sobre el pecado y la muerte, después de morir y de resucitar de la tumba. Él obtuvo un cuerpo glorificado y fue liberado de los poderes pecaminosos, tanto de demonios como de hombres malvados a los que él se había expuesto temporalmente, y de manera voluntaria él lo hizo en su encarnación. Esto significa que Jesús enfrentó voluntariamente la muerte y lo hizo tal como la palabra lo dice en Hebreos 12:2, por el gozo que estaba puesto delante de él. Saber que en su muerte Cristo conquistaría el pecado para siempre constituyó un gozo tan profundo
que compensó cualquier sufrimiento que debió soportar en este mundo. Y todo este lenguaje significa justamente que el cristiano que está armado con ese pensamiento podrá hacer esto: derrotar al pecado en él. Cuando esto se instala en nosotros, desaparece en nosotros la terrible amenaza de la muerte. Deja de ser un temor e incluso se convierte en algo precioso, tal como Pablo lo declara cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pedro anima a los creyentes a que entiendan que deben estar tan entregados a Cristo, en la disposición a padecer por Él, aún hasta la muerte, que la entrega debe ser completa, sabiendo que quien muere como Cristo murió, termina para siempre con los efectos del pecado. Pero también les anima a entender que así como Cristo resucitó de entre los muertos, consiguiendo exaltación eterna, los creyentes continúan sus mismos pasos cuando se arman de sus pensamientos. Vamos orientados y en rumbo a la gloria final, tal como Pablo se encarga de decírnoslo cuando él le escribe a los Corintios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo Pedro? Puesto que Cristo ha padecido en la carne por vosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es probable que en este tiempo no te busque el ejército para matarte. Es probable que no asalten tu casa y te digan: renuncia de Cristo o te pego un tiro. Es probable que no pase eso, como en la antigüedad y en el escenario de los que reciben esta carta estaban en persecución y corrían peligro de muerte. Sin embargo, hay una enseñanza profunda. Mira, hermano, tu triunfo para con el pecado va a ser en proporción a la disposición que tenés a dar tu vida por Cristo. ¿Sabes por qué no dejas la pornografía? Porque tu nivel de entrega no llega a querer morir por él. ¿Sabes por qué no dejas la lascivia y la mentira? Porque tu nivel de entrega no llega a ser morir por él. ¿Sabes por qué no podés dejar la codicia, el engaño, el adulterio, la fornicación? Porque tu nivel de entrega por Cristo no es hasta la muerte. Lo que Pedro está diciendo es que si el nivel es ese, la mente de Cristo, el que peleó contra las fuerzas del mal, el mismo Satanás, y los venció, si tu nivel no es ese, dar tu vida por él, entonces todo lo demás seguirá teniendo triunfo en tu propia vida. Esa es la aplicación para hoy de lo que fue dicho antes. ¿Contra qué peleas? Pero no lo puedo dejar. Revisa esto. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Decime, ¿qué es más difícil? ¿Dar tu vida por Cristo o apagar una computadora con imágenes sensuales? ¿Qué es más difícil? ¿Dar tu vida o dejar de mentir? ¿Qué es más difícil?
¿Dar tu vida o dejar de codiciar? ¿Qué es más difícil? Si tu mente está armada con ese pensamiento, lo demás que es más fácil, dejará de ser. Dime, mi hermano, te voy a hacer volar con la imaginación un poquito. Si el Señor viniera con un aparato, con un avance de tecnología propia de una dimensión desconocida, y trajera un disposiciómetro, no hace falta colocar puntas, nada, es para que te enteres vos, en una escala digitalizada, cuál es tu verdadera disposición a darlo todo por Él, y te lo arrimara así al corazón, ¿no? ¿Qué marcaría su escala del 1 al 10? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Él? Sí, Señor. A ver, porque Él ya lo sabe todo, ¿no? Mira cómo estoy volando con la imaginación, pero Él te arrima el aparato, ¿no? Yo sé lo que vos tenés adentro, pero mirá vos lo que tenés adentro, mirá la escala. Del 1 al 10, ¿qué marcaría el disposiciómetro digital? 1, 2, 4, 10, gloria a Dios. ¿Cuál sería mi marca? Cuando estudiaba esto decía, ¿cuál sería mi marca? Y por ahí no me lo quería preguntar, ¿cuál sería mi marca? La medida en la que has logrado sujetar tu pecado está en conexión directa con la disposición a darlo todo por Él. Y en tanto y en cuanto sos un derrotado en una lucha, revisa si estás dispuesto a dar tu vida por Él. Ahí está el secreto. Punto número 2. ¿Qué pide Pedro que tengamos? Una mente armada. ¿En qué? En saber cuál es la voluntad de Dios. Noten ustedes que él en toda la carta viene conectándole a los creyentes que padecen la realidad de ellos con un plan eterno de gracia. La conexión es directa. Ya lo he hablado otras veces. Y en ese plan eterno de gracia, él les empieza a decir, el Padre los escogió, el Espíritu los santificó, Cristo los compró en la cruz, ustedes son llamados a copiar las pisadas de Cristo. Hay todo un plan eterno elaborado por el Padre, dentro del cual ustedes están, y las circunstancias de ustedes no están desconectadas de ese plan de gracia. Entonces, si la vida tuya no está clara en cuál es la voluntad de Dios para vos, entonces no vas a poder soportar la opresión de un mundo hostil. Pedro les deja en claro que todo pecado es una real desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él se los dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro los lleva nuevamente a que ellos tengan en claro cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y la voluntad de Dios para ellos es que derroten el pecado en ellos, que no vivan una práctica de pecado y que no reaccionen para con el mundo hostil de una manera pecaminosa como reaccionarían si no fuesen de Cristo. Y entonces los lleva a que entiendan cuál es la voluntad de Dios para que sujeten sus conductas a la voluntad de Dios. Toda desobediencia a la voluntad de Dios es pecado.
Esto quiere decir que todo pecado es un acto personal de rebelión. Es una rebelión por parte de cada creyente en contra de su Padre. Tal como lo encontramos en el Antiguo Pacto, en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es un acto de rebelión puntualmente. Esta es una expresión en donde David, después de caer en adulterio con Betsabé, cae en cuenta de la maldad de lo que había hecho, pero en realidad reconoce que es un acto de rebelión. Contra ti he pecado. Y ese es el motivo por el cual el Nuevo Testamento contiene muchas exhortaciones a la obediencia. Y una de ellas es la expresada por el mismo Señor en el Sermón del Monte, cuando Él dice, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y con esta enseñanza, el Señor acentúa la profunda importancia de la obediencia en la vida de los suyos, como una marca de pertenencia de los que están dentro de su reino eterno. Los que están empapados de Cristo son por naturaleza humanos obedientes a la voluntad de Dios. Es por esto que la Escritura enseña que al final la condenación vendrá sobre quienes no obedecieron la voluntad de Dios. Tal como lo expresa Judas en el versículo 15 de su único capítulo, cuando él dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Inclusive esto sucederá sobre quienes profesaron ser obedientes, pero no de corazón. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestra obediencia es a la voluntad de Dios. Y de esto debe estar armado tu pensamiento, de conocer cuál es la voluntad de Dios para vos. Y la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es por esto que el apóstol Pablo manda a los creyentes, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir Pablo ahí en ese lenguaje? Lo podemos parafrasear así. La voluntad de Dios se comprueba cuando no te conformas a este siglo, sino que te transformas de día en día, no practicando el pecado. En tanto y en cuanto hay una mortificación del pecado y una santificación práctica, el creyente comprueba la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y Pedro les dice eso a ellos. Ustedes no pueden vivir más
como vivían antes? Ustedes deben saber que la voluntad de Dios para ustedes es que vivan en santidad. Ya lo viene diciendo él en la carta: sed santos como yo soy santo. Así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque la manera en la que ellos eran llamados a reaccionar al mundo hostil que los aborrecía era respondiendo con agresión, era actuando con violencia, y es más, si había opresión, eran llamados a vivir como ellos y a pasar por desapercibidos para que no los persigan. Como hijos de Dios, somos llamados a vivir bajo la profunda comprensión de su voluntad. Y somos llamados a vivir en la práctica de sus mandamientos. Pero por otra parte, la Escritura muestra que el pecado es una expresión de desobediencia y una negativa a hacer lo que Dios ha mandado, tal como lo advierte el profeta Jeremías cuando escribe: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Jeremías 22:21. ¿Cuál es el nivel real de la rebeldía en el corazón, mi amado? Ese nivel real de rebeldía en el corazón es lo que te lleva a negar con tus actitudes el mandato de la palabra de Dios. Y Pedro está oponiéndose a esto. Los creyentes somos llamados a comprender que la voluntad de Dios es que abandonemos el pecado. No que convivamos con él, no que nos adecuemos a la sociedad pecaminosa para que nuestra vida sea cómoda. Allí estamos en el lugar de trabajo, allí estamos con los compañeros de estudio, y entonces hablamos como ellos para que no nos digan nada. Callamos el evangelio para que no nos hagan a un lado. Actuamos como ellos para que la vida sea cómoda. Dime, entonces, ¿para qué vives? No digas que eres cristiano. Los creyentes somos llamados a comprender que la voluntad de Dios es que abandonemos el pecado y que vivamos permanentemente en una contracultura de santidad. Cuando el mundo ama la blasfemia, el pecado, la maldad, la transgresión y la rebeldía, el creyente que está armado del pensamiento de que sabe cuál es la voluntad de Dios, ama oponerse a esa vida. Ama oponerse a esa vida. Eso es lo que Pedro les dice a ellos. Si no estás dispuesto a morir, lo más seguro es que busques disipar la realidad del nuevo nacimiento en vos para pasar desapercibido y que tu vida no corra peligro. Y lo escribió uno que para que no lo maten lo negó 3 veces. Sabía lo que decía. La esperanza de todo creyente es dejar de pecar algún día en el cielo, de manera permanente. Pero el pedido de Pedro es que dejemos de vivir en este tiempo impulsados por la carne. Y él se los dice de esta manera: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Debido a que avanzamos hacia la santidad perfecta en la gloria, los santos debemos vivir el resto del tiempo que Dios nos dé en esta tierra en busca de una santidad práctica, diaria, permanente, cualquiera sea el costo físico para lograrla. Por eso somos llamados a estar armados para la victoria
en contra del pecado. Esta batalla debe ser nuestra, el triunfo debe ser nuestro. Comprendiendo cuál sea la buena voluntad de Dios y practicándola, dejando de vivir para los deseos pecaminosos de los hombres. Ese es el ímpetu de Pedro aquí. Esto marca tu verdadero cristianismo, mi amado hermano. Pedro les llama a estos deseos concupiscencias, una palabra griega, epitumía, que significa un anhelo apasionado. Es lo que anhela tu carne. Y en este contexto significa malos deseos. El apóstol Pedro está instando a los creyentes a huir del pecado, a no vivir ya impulsados por los deseos humanos, tal como Pablo le escribió a Timoteo cuando le dijo en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y entonces tanto Pedro como Pablo saben que estos deseos están arraigados en la carne no redimida y que caracterizan el estado no regenerado de las personas que van a la perdición. Sin embargo, Pedro nos invita a que seamos triunfantes y victoriosos en la lucha contra el pecado. No vivamos más el tiempo que resta en la carne bajo los impulsos, las concupiscencias de los hombres. Dime, ¿te has armado de este pensamiento? Si el pensamiento es el que Cristo tuvo, darlo todo por nosotros, ¿tu mente está armada con este pensamiento, darlo todo por Él? Punto número 2. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Estás dispuesto a padecerlo todo para que tu vida sea santa? La aplicación es esta, mi amado. La lucha tuya contra el pecado debe ser un sitio en donde haya verdadero triunfo. Si tú estás verdaderamente entregado al punto de poder morir por Cristo, no podrás perder frente a la lucha contra un pecado. Y cuando Pablo le escribe a los romanos, y con esto termino este segundo punto, en el capítulo 6, el versículo 8 al 12 demuestra que él lo tenía en claro al concepto. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo culmina toda esta enseñanza, Pablo? Diciendo esto en la última parte del párrafo: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amados, ¿qué querrá decir todo este lenguaje? Está relacionando a Cristo como aquel hidalgo, el fuerte en batalla, que se hizo carne y que ocupando nuestro lugar se expuso frente a la ira de Dios y al juicio de Dios. Él fue tratado como que practicó todo el conjunto de todos los pecados, de todos los escogidos, de todos los tiempos, desde la caída en el Edén hasta la gloria. La ira de Dios abarcó todo ese pecado. Y él pudo contra él. Su muerte derrotó el imperio de Satanás. Y su muerte derrotó el pecado. Y ahora va la aplicación.
¿Querés vencer tu propio pecado? Llénate de Cristo. El poder está en Él. Intensifica tu oración, tu búsqueda. Escudriñá las Escrituras, ellas dan testimonio de Él. La fortaleza y el poder para derrotar el pecado en tu vida es llenarte de Cristo, es vivir bajo el reinado de Cristo, que controla la mente, que controla los impulsos, que controla tu carne, que controla tu cuerpo. Amado hermano, ¿cuál es tu verdadero vínculo con el pecado hoy? ¿Existe en tu vida un verdadero compromiso de mortificación del mismo? Cuando te dispones a mortificarlo, ¿vas a la pelea en contra del pecado con tus armas o bajo el reinado de Jesús en vos? En segundo lugar, ¿conoces de manera clara cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación, que te apartes de fornicación. De la misma manera, si en esta mañana, en este lugar hay alguna persona que aún está viviendo muerto en su delito y en su pecado, sepa que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. El único camino para poder retornar en amistad con el Padre es creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio que le pagó a Dios la deuda del pecado que cometió y cometerá todo aquel que cree en Él. En esta mañana Dios te está llamando al arrepentimiento para que tu vida deje de ser una vida controlada por el pecado y pase a ser una vida reinada por Cristo. La puerta de ingreso al reinado de Cristo en vos es que te arrepientas de tu pecado y que pidas perdón. Esa es la única realidad para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es lo que el Señor te llama a hacer en esta mañana. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la carta de Pedro, que nos llama a armarnos del mismo pensamiento que Cristo tuvo. El de morir, el de darlo todo. Señor, ayúdanos a entender que en esta vida nosotros tenemos que morir al yo, morir al gusto, al placer de la carne, morir a la práctica del pecado, morir al ego, vivir para ti. Y Señor, ayúdanos a entender que esta es tu voluntad, que somos un pueblo en el cual tú te glorificas, llevándonos a vivir una vida contracultura, que vive tu voluntad, no la rebeldía y el ataque en contra de tu voluntad como vive el mundo. Señor, llévanos a vivir esta vida, la vida que te glorifica, la vida que muestra a Jesús, a pesar de ser perseguidos, odiados, discriminados, que nuestra santidad se mantenga constante, que nuestra fidelidad no titubee, y que se pueda ver en toda circunstancia Jesús en nosotros. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.